Hola, muy buenas. Hoy estoy con el vídeo reseña de Gardeners. Gardeners es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Two Tomatoes. Los chicos de Dos Tomates nos traen este juego para entre 1 y 4 jugadores, partidas de unos 15 minutos y recomendado de 10 años en adelante. Gardeners es un juego diseñado por Casper Lab, que si no lo conocéis, pues es el autor de Magic Maze, que es un juego bastante famoso, que se juega en tiempo real, cooperativo y sin permitir la comunicación entre los jugadores, algo que suele ser un poquito raro dentro del mundo de los juegos de mesa. Y en este caso, en este Gardeners, nos encontramos con un poquito más de lo mismo. Se trata de un juego que se juega en silencio, sin permitir la comunicación entre los jugadores y que también es cooperativo y bueno, se juega en tiempo real, ¿vale? Como Magic Maze. Como veis, tenemos aquí también pues un reloj de arena. A pesar de estas similitudes, se trata de un juego bastante diferente, así que ya os anticipo que son experiencias distintas. Y bueno, en Gardeners lo que vamos a tener que hacer va a ser construir un jardín, pero no de cualquier forma, sino ateniéndonos a las restricciones un poquito que nos vaya poniendo el rey, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿cómo funciona? Fijaros, tenemos dos tipos de componentes. Tenemos por un lado las cartas y las losetas. Las losetas son con lo que compondremos nuestro jardín. Las iremos colocando boca arriba y, bueno, pues iremos haciendo las diferentes áreas del jardín. Y las cartas son restricciones, ¿vale? En este caso, hay dos tipos de cartas, serían las cartas generales, por así decirlo, y luego tenemos las cartas para entrenamiento, ¿vale? El juego tiene como una especie de preparación por pequeños escenarios, que primero pues con las restricciones verdes, luego con las amarillas y luego con las naranjas para entrenar, ¿no? Y coger pues los fundamentos del juego para luego ya pues adentrarnos en lo que sería el modo avanzado, que sería pues bueno, el modo normal, que se puede jugar también en modo principiante o modo avanzado, pero bueno, sería como una especie de tutorial, ¿vale? Una especie de guía. Entonces me voy a quedar yo, por ejemplo, aquí con las verdes, ya os digo, para que tengamos pues menos, pero se jugaría con esas de aquí. Y lo mismo sucede con las losetas. Cuando juguemos al modo normal, vamos a mezclar todas las losetas y ya está. En la preparación de la partida, el modo básico, por así decirlo, pues jugaríamos con las verdes, ¿vale? Vamos a quitar estas por aquí y vamos a jugar esta partida, bueno, pues con las verdes. Entonces, bueno, ya os digo, esto sería la introducción, ¿vale? Pero vais a aprender lo que sean los conceptos del juego y cómo funciona, que es bastante sencillo. Luego lo que pasa es que se complica con más restricciones y más losetas que tienen pues más componentes, un poquito más complicadas y demás. Vale, la partida aquí consiste en tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles antes de que, bueno, para cuando el tiempo se acabe. Y estos puntos los iremos consiguiendo a base de ir cumpliendo las diferentes restricciones, es decir, que nosotros montaremos nuestro jardín y mientras cumplamos las restricciones, iremos descartando esas cartas. Entonces, ¿cómo funcionaría? Pues bueno, lo que tenemos que hacer primero es. Bueno, no os lo he dicho, ¿vale? Pero tenemos también más cartas en el juego que sean cartas de desafío para jugar en modo solitario, que también tiene un modo solitario. Luego os cuento un poquito pues cómo funciona. La preparación siempre sería repartir las losetas de forma equitativa entre los jugadores. Por ejemplo, pues una partida de 3 jugadores, pues yo qué sé, pues así, ¿vale? Un macito para cada uno. Y las losetas se colocan boca arriba. De modo que siempre se vea pues la loseta superior. Así que, por ejemplo, pues un jugador, otro jugador y yo qué sé, pues otro jugador. Vamos a colocarlas aquí. ¿Vale? Digamos que nuestro área de juego está aquí en el centro del tablero. Bien, respecto a ese área de juego, vamos a encontrarnos con diferentes áreas de juego dependiendo de la dificultad que queramos, bueno, vayamos a jugar, ¿no? Ya sea estas partidas o luego al final. Y podemos variar entre pues un jardín de 4x4 losetas hasta un jardín de 6x6, ¿vale? Pasando pues por un jardín de 5x5, evidentemente. Son diferentes modos de dificultad que, bueno, yo creo que incluso este modo de aprender a jugar y demás se puede también disfrutar pues entre jugadores noveles y demás. Si queréis jugar una partida rápida y no os queréis complicar. Bueno, pero pues jardines más grandes o más pequeños, evidentemente los más grandes implican más dificultades porque hay que tener en cuenta siempre esas condiciones. Y las condiciones, bueno, pues son estas, ¿vale? Ya os digo, esto sería para aprender a jugar, pero en esencia pues tendríamos todas estas que son una barbaridad. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues cogemos estas losetas, ¿vale? Estas cartitas, barajamos y sacaremos una, ¿vale? Sacamos una y la dejamos, se la damos a un jugador, ¿vale? Es el jugador que sea, pues el jugador, por ejemplo, inicial. Y ese jugador la mira. Aquí, como veis, esto parece que es lo mismo, pero esto es una información aproximada y esto es una información exacta. ¿Qué quiere decir? Que aquí la restricción, el jugador que la ha robado, va a saber que lo que tiene que tener el jardín es que estén estas losetas adyacentes, ¿vale? O sea, tenemos que cumplir con esta adyacencia. No pueden estar en solitario. Y el resto de jugadores, evidentemente, lo que van a saber es que hay dos que tienen que estar adyacentes pero no saben cuáles, ¿vale? No saben qué tipo de flores.
Entonces esas son las condiciones que tiene que cumplir nuestro jardín, que estas dos flores siempre se encuentren adyacentes. Evidentemente el juego está preparado para tener un número de cartas, un número de losetas que esto sea posible, ¿vale? Permitir esta adyacencia. Y ya os digo, pues esta información la tendrá un jugador y el resto de jugadores no. Entonces a partir de aquí, una vez que ya tengamos a esta loseta, esto que esté visible para todo el mundo, para que se sepa, damos la vuelta al reloj de arena y empezamos a jugar. Y la partida va a acabar cuando el reloj de arena acabe. Y a lo largo de esta partida iremos jugando rondas y rondas y rondas. ¿Cómo serán esas rondas? Pues bueno, cuando se completen los jardines. Estamos jugando, ¿vale? Y aquí tenemos dos opciones, o bien añadir cartas al jardín, o bien retirarlas. Y aquí todo el mundo juega a la vez, ¿vale? Es absoluto silencio, no se puede comunicar nada, sí que es importante, evidentemente, que los jugadores tengan claras las indicaciones de las cartas, en este caso las pistas, ¿vale? Saber que esto pues está preguntando por adyacencia. Aquí tenemos pues que nos dicen que hay dos que no pueden estar adyacentes. Fijaos, dos que son distintas, ¿vale? Porque juega con los iconos. Aquí tenemos un triángulo y un círculo que evidentemente pues son dos diferentes. Pero aquí son dos iguales, ¿vale? Dos círculos, evidentemente estas dos no pueden estar. Bueno, pues hay que tener un poquito claro. Y evidentemente esto se va complicando en los entrenamientos pues más avanzados, ¿vale? Fijaros pues con crear diferentes formas, con los bordes del tablero, que un objeto esté mirando a otro, haciendo senderos, ¿vale? O sea, todo esto ya pues estaría aquí en este compendio y hay un montón, evidentemente, de restricciones diferentes que hacen que el juego pues sea, bueno, pues un desafío, ¿no? Porque hay que tratar de completar la mayor cantidad de estas posibles. Entonces, lo que os digo, ¿cómo funciona? Dos opciones, colocar loseta o retirar loseta. Y aquí juega todo el mundo a la vez, ¿vale? Se recomienda jugar con una mano porque eso sí, las acciones se tienen que llevar de una en una. Pero bueno, por ejemplo, pues este jugador puede empezar y puede colocar esta loseta aquí, otro jugador puede colocar, ¿vale? A la hora de colocar, las losetas tienen que estar adyacentes, o sea, colocarse de forma ortogonal. No podría colocar, por ejemplo, aquí. Pero ya os digo, aquí todo el mundo pues puede colocar, ¿vale? Incluso voy a jugar la boca arriba para que veamos la restricción, todos, ¿vale? Como si estuviese esta en nuestra mano. Incluso podemos colocar las losetas mal, no pasa nada, porque eso lo vamos a corregir después, ¿vale? Pero seguiríamos colocando, por ejemplo, pues aquí pues todo el mundo va colocando hasta que se haga un área de 4×4. Bien, esto sería colocar, ¿vale? Se puede también quitar la carta. Como veis, para colocar las cartas, lo que vamos a hacer va a ser, losetas, va a ser colocar la primera que esté disponible. Pero podemos colocar una loseta de nuestra pila o bien una que tengamos en nuestra zona de juego. ¿Cómo vamos a poder tener una en nuestra zona de juego? Porque otro jugador, cuando elimina una loseta, se la da a otro jugador, ¿vale? O sea, yo, si soy este jugador, ¿vale? Y quiero retirar esta loseta, se la retiro a este jugador o se la retiro a este. No me la puedo quedar para mí. Esta loseta pasaría a formar parte del área de juego de este jugador y este jugador en turnos venideros puede colocar. Bueno, en turnos venideros no, en tiempo venidero, ¿vale? Aquí no hay turnos, aquí va todo seguido, ¿vale? Este jugador podría colocar esta o bien podría colocar esta. Como veis, la colocación de la loseta tiene que ser adyacente y tampoco podemos salirnos del cuadrado. En este caso, pues nuestro ejemplo sería un cuadrado de 4×4, ¿vale? No podemos excederlo. Y a la hora de que la loseta salga, tiene que tener un borde, bueno, que se pueda desplazar, ¿vale? Con el dedo, por dejarlo así. Que tenga un borde libre. Es decir, que, por ejemplo, aquí podríamos quitar cualquiera. Porque esta sale por aquí, esta sale por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero, por ejemplo, para que se entienda, por ejemplo, si esto estuviese tal que así, ¿vale? Esta loseta, la loseta amarilla, no podría salir, porque no la puedo pues empujar a ningún lado, ¿vale? Es el recordatorio para, bueno, que os digo para que tengáis en cuenta que no se puede sacar la loseta. Lo que sí que puedo hacer perfectamente pues es quitar esta, darse a otro jugador y ya pues aquí ya sí que podría sacar esta y sacarla a otro jugador, ¿vale? Eso sí que lo podría hacer, pero claro, como veis pues se desmorona el jardín un poquito más. Pero bueno, nosotros pues iremos eso, colocando nuestro jardín, ¿vale? Iremos haciendo hasta que hagamos una de 4×4. Y ya os digo, todo esto se está haciendo a la vez y podemos o bien colocar o bien podemos sacar, ¿vale? Son las dos acciones que iremos haciendo y por supuesto toda comunicación está prohibida. Cuando el jardín quede así y ningún jugador quiera intervenir más, ¿vale? Porque aquí podemos seguir interviniendo, podemos seguir quitando y demás, se va a verificar las condiciones. El jugador que tenga la carta, o los jugadores, ¿vale? Porque podemos tener más de una restricción a la vez, ahora lo veréis, verificará, y en este caso, pues bueno, os juro que lo he hecho a lo tonto, ¿vale? Pero ha coincidido, fijaros. Están adyacentes. Entonces, bueno, sería tan sencillo como decir el jugador, el rey está contento, ¿vale? El rey está contento significa pues que el jardín pasa la restricción. Evidentemente los jugadores no lo saben. Y lo que hacemos ahora sería empezar una nueva ronda y con una nueva ronda otro jugador va a robar, bueno, pues que se encuentra a la izquierda, otra carta de restricción que colocaría, bueno, pues así boca abajo y solo vería tres. Es decir que aquí es probable
que ya no se den las circunstancias, ¿vale? Como en este caso, como veis, que sería pues que hubiese 6 losetas de estas y bueno, pues como veis solo hay 3 y 4, o sea, no habría que modificar el jardín. Entonces, bueno, esta seguiría boca abajo, evidentemente esta tendría boca abajo otro jugador y ahora pues bueno, estaríamos ahora mismo, el jardín está formado, si nadie mueve, este jugador que lo sabe, por ejemplo, pues podría mover, yo qué sé, pues podría, por ejemplo, pues retirar de aquí o retirar de aquí, ¿vale? Para que esta luego se ponga aquí. O sea, iría llevando a cabo diferentes movimientos entre los jugadores para que esto se consiga. Y claro, que esto se consiga y que esto también se siga consiguiendo, ¿vale? O sea, va a haber dos restricciones. Llegará un momento en que, bueno, pues los jugadores, por así decirlo, hay que tratar de comunicarse de la mejor forma posible, bueno, haciendo que los jugadores evidentemente pues van viendo cómo son las cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues la pista que tenemos es eso, de que esta no, que hay una determinada loseta que no puede estar en solitario. En este caso, pues no puede estar en solitario en las estas de césped, ¿vale? 6 o más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, pues de sobra, ¿vale? Lo mismo, pues si la gente deja de mover o deja de colocar, corroboraríamos. El rey está contento, pues lo mismo, seguimos. Otro jugador robaría otra carta y tenemos una restricción más. En este caso, bueno, pues sería tener este tipo de plantas pues que estuviesen adyacentes, ¿vale? Las pequeñitas y las grandes que tenemos. Una, dos, se cumple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues si hubiese cumplido, ¿vale? Aquí como veis eso nos daría igual por el color. Bueno, cada una pues tiene una iconografía diferente, en el manual hay un montón de ellas y, bueno, pues están bastante bien explicadas, pero sí que es verdad que hay que tenerlas de todo claro. Pero la gracia viene aquí. Solo vamos a poder tener tres, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que cuando el rey siga estando contento con estas tres restricciones, la más vieja la vamos a colocar boca arriba en la zona de puntuación y vamos a seguir sacando pues los setas, ¿vale? Entonces, al fin, cartas. Bueno, el modo entrenamiento se acaba cuando se acaban las cartas, pero esto con las cartas normales pues sigue, sigue, sigue y cuando la partida haya acabado, lo que se va a hacer va a ser contar el número de cartas que hemos pues conseguido. Evidentemente, pues cuantas más restricciones hagamos, más vayamos completando, perdón, más puntos vamos a tener al final. Y poquito más es eso, ¿vale? El juego tiene una cosa de que si nos atascamos y por ejemplo pues ponemos esta loseta y sin esta carta es imposible que concluyamos el jardín porque el resto de jugadores pues no se entera o es muy difícil lo que sea, la podemos descartar boca abajo en la zona de puntuación y bueno, pues robar otra carta, ¿vale? Lo que pasa es que esta carta al final lo que va a hacer va a ser restarnos puntos. Así que bueno, sí que es verdad que es para que no nos quedemos atascados, pero nos va a hacer perder puntos. Y nada, poquito más, o sea, el juego es ese, ¿vale? Quedaros con que la secuencia es esa, empezaríamos pues robando una carta de restricción y ya a partir de aquí a colocar. Colocar es tan sencillo como colocar ortogonalmente las que ya tenemos y retirar una loseta, pues siempre que podamos retirarla y que se pueda escapar, ¿vale? Por así decirlo. La mandamos al área de otro jugador, nunca a la nuestra, y ese jugador pues puede poner esa loseta cuando quiera o puede seguir poniendo pues de su parte de arriba de losetas. No tiene más, cuando el jardín esté completo y cuando los jugadores ya no hagan nada más, se verifica. Si está todo en orden, pues la carta más vieja se va a la zona de puntuación y si hay alguien que dice el rey no está contento, pues hay que seguir aquí dándole vueltas, hay que seguir dando losetas y, bueno, evidentemente, pues los jugadores que saben que las restricciones, las que no se han cumplido, pues tienen que, bueno, pues quitar, ¿no?, las losetas que evitan que se cumpla esa restricción para tratar que otro jugador pues lo entienda y lo coloque. Como veis, la gracia está en que evidentemente un jugador que quita una loseta no la puede poner, ¿vale? O sea, yo a lo mejor sé lo que está fallando, pero como yo cuando la quito, o sea, tengo que mandar a otro jugador, no puedo corregirlo yo, sino que dependo de los demás. Y con esta mecánica tan sencillita se vuelve pues un juego, la verdad es que bastante interesante de cara a, pues eso, fijaros todas las cosas que tenemos, ¿vale? Que aquí un banco esté mirando una determinada loseta, en este caso pues sería esta piececita de jardín, hagamos senderos adyacentes, un sendero cerrado con una carta dentro, ¿vale? Pues con un banco. Hay también geométricas, ¿vale? O sea, que estén formando estas formas. O sea, es complicado, ¿vale? Evidentemente, además, cuantas más restricciones tenemos que cumplir a la vez, el puzzle es más complicado y más aún cuando no tenemos esa comunicación entre los jugadores, ¿vale? El modo en solitario lo que vamos a hacer va a ser ir sacando restricciones y llegará un momento en que podamos puntuar, ¿vale? Podemos puntuar 2 veces y cuando puntuemos, pues yo que sé, si hemos hecho el puzzle con 4 o con 5 restricciones, sacamos las restricciones y ya son pues como 5 puntos y volvemos a empezar de cero. Podemos hacer esto 2 veces, ¿vale? Así que hay que acumular varias restricciones. Bueno, también tenemos también el tiempo del reloj de arena, pero bueno, nosotros podemos dar la vuelta, podemos girar, podemos hacer como queramos. Es que fijaros, también lo de dar la vuelta de cara a los senderos tiene su aquel, ¿vale? Porque no será lo mismo que la loseta esté aquí
a que esté así, para crear pues caminitos, senderos, bueno, pues lo que sea. Y lo que os digo es que hay un montón más, que os he sacado aquí las verdes, pero bueno, pues con puentes, con objetos, bueno, pues lo que sea, ¿vale? O sea, hay bastantes que hacen que cuando esté todo pues mezclado se complique. Y nada, eso, modo solitario con cartitas también de desafíos y poquito más. Esto es de Gardeners, así que dicho esto, pues vamos a pasar un poquito a las conclusiones o cómo han sido nuestras partidas con este Gardeners. Bueno, pues haber visto cómo funciona este Gardeners, como siempre, llegar a contaros un poquito las conclusiones, cómo han sido nuestras partidas y bueno, pues ver a quién puede ir dirigido. En primer lugar, cualquier tipo de duda que tengáis, como siempre, abajo en el cajón de los comentarios, pues podemos hablar acerca de lo que queráis del juego, ¿vale? Bien, Gardeners, nuevo juego de Casper Lab, un juego del autor de Magic Maze. Una de las cosas que yo tenía miedo al principio cuando vi este Gardeners es que fuese un juego muy similar a Magic Maze. ¿Y por qué tenía este miedo? Porque el juego comparte evidentemente muchas mecánicas. Se juega en silencio, es cooperativo, tiene un reloj y, bueno, pues los jugadores, por así decirlo, como que tienen que colaborar entre sí. Y bueno, tengo que deciros que es bastante distinto, ¿vale? Es una experiencia muy diferente. Si lo comparo un poquito con Magic Maze, deciros que también he conseguido atrapar a esos jugadores que disfrutaron de Magic Maze, pero este ha sido un poquito más complicado, ¿vale? Magic Maze como que iba creciendo de más a menos, tenía bastantes escenarios introductorios, iba incorporando las mecánicas muy poquito a poco. Aquí sí que es verdad que tenemos tres opciones, por así decirlo, esos tres entrenamientos de dificultad y luego ya se mete de lleno en el juego que evidentemente pues es de lo que consiste y de lo que trata y lo hace pues mucho más complicado. O sea, son escenarios tutorial, por así decirlo, para aprender un poquito los fundamentos del juego, familiarizarse con las restricciones, ¿no? O sea, no empezamos en la primera partida con restricciones de en plan cerra un sendero o en plan que un objeto esté mirando a otro, sino que vamos a ir poquito a poco. Y al final, evidentemente, cuando ya se encuentra todo el mazo de restricciones, que es propiamente el juego, es complicado, ¿vale? Es complicado sacar muchos puntos porque las restricciones son diferentes, son cuando se juntan unas cuantas se dan combinaciones que el puzzle se hace muy complicado y evidentemente si ya a veces de por sí puede ser complicado crear un puzzle atendiendo a las restricciones, incluso aunque las tuviésemos boca arriba, pues imaginaros estando boca abajo y que solo, bueno, pues que solo un jugador las conozca, ¿no? Por así decirlo, que el resto tengan pistas, pero claro, son pistas que tú lo puedes tener muy claro, evidentemente estás viendo que tiene que haber dos adyacentes, pero claro, esas dos adyacentes pues pueden ser las dos flores grandes, las dos flores pequeñas, dos tipos de loseta, o sea, son muchas posibilidades que a veces pues evidentemente también entran en conflicto con otras restricciones y hace pues que saberlo pues sea un poquito más complicado. Y esa es la gracia, ¿vale? Y creo que en ese sentido funciona bastante bien, es muy agradable, la rejugabilidad de estos juegos pues es por así decirlo, infinita y básicamente al final pues va a ser no completar un escenario, sino tratar de superar pues la puntuación que hayamos hecho en la partida anterior. Entonces, pues la verdad es que bastante bien. Ya os digo, se aleja bastante de lo que es Magic Maze, es un juego muy distinto, lo cual está bastante bien. Y creo que es bastante desafiante, o sea, nosotros hemos tenido partidas que han sido bastante complicadas. Al principio, sobre todo cuando estás viendo los tutoriales, te parece un poco nimio el decir quitar una restricción, ¿no? Porque es bastante fácil, pero cuando se empiezan a juntar unas cuantas, y sobre todo también cuando el tablero es más grande, que son ya un 6x6 y un 4x4, pues ya no está del todo tan claro, ¿vale? Hay dos modos de juego, un modo principiante y un modo normal. El modo principiante, una vez que hayamos resuelto una loseta, una carta, esa carta se quedaría boca arriba, ¿vale? Ya para facilitarlo un poco. Y solo, para así decirlo, solo estaría boca abajo la restricción nueva que robamos. En el modo normal estarían todas boca abajo, ¿vale? Eso es pues la diferencia. Así que se puede hacer un poquito más fácil de cara a que haya más información y que solo, bueno, pues te dé una carta boca abajo. Y bueno, por lo demás no lo he dicho, pero creo que es evidente cuando la carta se va a la zona de puntuación, esa restricción ya no hay que seguir cumpliéndola, ¿no? Sería imposible ir acumulando restricciones y cumplirlas en el tablero. Así que nada más, esto sería este Gardeners. No quiero hacer un vídeo tampoco muy largo porque es un juego de 15 minutos. Creo que la explicación ha durado 15 minutos, que sería pues el reloj de arena, ¿no? Y nada, pues que os haya quedado claro cómo funciona y lo que puede ofrecer el juego, que es pues de lo que se trata el vídeo. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta pronto.